Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Bienvenido otra vez a nuestra clase de habilidad verbal, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a ver este tema tan importante, tan interesante, que viene a ser la eliminación de oraciones, ¿sí? Viene a ser lo que es la eliminación de oraciones. Entonces vamos a ver este tema que es muy importante y vamos a esperar unos minutos, ¿sí? En lo que todos se conectan para poder ir viendo, obviamente, ya, para poder ir viendo este aspecto. ¿Está bien? Entonces vamos a ir viendo esto de lo que son las eliminación de oraciones. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, vamos a ver ya. Por favor. Entonces, estamos esperando a alguno de sus compañeros que tal vez se... Ya, vamos a esperar entonces que se dé esto, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo. Ya. Ya vamos a ir viendo este aspecto. Ya. Vamos a ir viendo con respecto... Ya. Bien, esperamos un momentito para que todos se conecten. Ya. Todos se conecten. Ya. Vamos a ver cómo se realiza esto, ¿no? Y tenemos que ir viendo. ¿Sí? ¿Ya? Bien, entonces te voy a pasar a explicar. Cuando vamos a ver esto de la eliminación de oraciones, pues necesariamente tenemos que ver el primer aspecto. Cuando queremos eliminar una oración, sacar una oración de algún texto, de algún párrafo, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Eliminarla, pues, ¿no? Porque no va a tener coherencia con los demás textos, no va a tener coherencia con los demás oraciones, ¿no? Entonces, ahora esto de eliminación de oraciones nos va a ayudar pues en el sentido en el que tal nosotros vamos a tener que realizar, ver el aspecto que concierne pues a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir viendo. Entonces, vamos a desarrollar esto de la eliminación de oraciones. Ya, por favor. Entonces, en ese sentido vamos a ir viendo este
¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos eliminar algo, entonces de esta forma se va a realizar. ¿Sí? Ahora, vamos a pasar. Esto se va a desarrollar por dos formas. Por la impertinencia y por el redundancia. Por impertinencia hay varios casitos. Por ejemplo, el primero va a ser por la inconexión temática. Nosotros estamos hablando en esto de diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar sobre el tema del encierro en los niños, ¿no? O de las clases virtuales. Y todos estamos hablando en la clase sobre esto, ¿no? Sobre son las clases virtuales, cuáles son los beneficios, cómo puedes realizar una clase virtual y cómo de pronto, ¿no? Entonces son enumeradas. Pero dentro de esto sucede que hay un compañero que dice, profesor, dice, ¿no? Bien ahí todo él, y dice, profesor, eh, esto de las clases virtuales, eh, ¿ya? Esto de las clases virtuales, eh, y él dice, no, pero profesor, a mí me gustan las clases presenciales. Y todos dicen, ¿qué? Entonces, el clases presenciales, estamos hablando de virtual. Eso es sin conexión temática. No hay una coherencia, no hay una hilación entre esto. ¿Ya? Es por ello que tenemos que ver, ¿ya? Esto de la coherencia específica. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo eso. Eso es sin conexión temática. Por eso acá te decía, ponía un ejemplito, ¿no? Uno, biografía de César Vallejo. Dos, ubicación de Santiago de Chuco. Si todo el tema está hablando de César Vallejo, no tendría nada que ver Santiago de Chuco, pues. Ahora, vamos a ver la contradicción. ¿A qué se refiere la contradicción? Estamos hablando sobre las clases virtuales, ¿ya? Y alguien dice, y estamos viendo todo lo bueno sobre las clases virtuales. Ya vamos a verle todo lo bueno, por favor. Que las clases virtuales esto, que las clases virtuales el otro, y aquí y allá. En eso que estamos viendo las clases virtuales, pues agarra y alguien dice, ¿no? Panchito viene y dice, profesor, las clases virtuales no es igual que las clases presenciales. Listo. Eso es contradecir a lo que estamos diciendo, porque todos tenemos una idea principal, todos estamos teniendo una intención principal, pero viene una idea secundaria que es la que nos va a complementar y nos arruina. Es por eso que les puse y dice, ¿no? Los videojuegos. ¿Qué son los videojuegos? Son beneficios, son posibles, ya son posibles, eh, daños, ¿no? Entonces a eso, ¿ya? Se va a dar. Ahora vamos a ir viendo todo concerniente. Diferencia temporal. Cuando vemos la diferencia temporal, va a ser justamente ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a ser la diferencia temporal? Que solamente vamos a diferenciarla por el tiempo, por la época en la que suceden estos acontecimientos, estos hechos, ¿no? De forma tal que tal vez, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo esto. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, cuando tenemos que ver acerca de, estamos hablando de literatura peruana. Uy, pero profesor, literatura peruana es amplio, alguien me dirá.
Entonces, ¿qué hacemos? Ya está. Alguien dice por ahí. Bueno, profesor, dice, vamos a ver acerca de la posguerra contra Chile. Y hablando de la posguerra contra Chile, pues, ¿qué literatura se encuentra ahí? Y muy bien. Entonces, vamos a ver acerca del realismo, ¿no? En Perú. ¿Cómo se dio esta corriente literaria del realismo en el Perú? Pero, en uno de los textos va a hablar sobre la independencia. Ah, esa es otra época, puñalada. Es como, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando todos en el tiempo sobre el COVID, ¿ya? Esta pandemia que se está dando. Y alguien por ahí dice, pero profesor, también se dio lo que es la gripe porcina. Pero son diferentes enfermedades, ¿no? Pero que se dieron en distintos tiempos. ¿Ya? Se dieron en distintos tiempos. Y eso vamos a ir viendo. Eso se llama diferencia temporal. Es decir, si todos estamos hablando de un tiempo, no puede mencionarte otro tiempo. ¿Sí? Ahora, generalidad. Cuando hablamos de las generalidades, puede ser de una forma o de otra. Te explico de la segunda forma. ¿Sí? Estamos hablando y alguien dice, profesor, vamos a hablar de las monedas. Ya, monedas. Alguien dice dólar, alguien dice yen, alguien dice euro y alguien dice sol. Perfecto. Entonces decimos, ¿a quién eliminamos? Todos son monedas de un país. Sí, pero una moneda es la generalidad. Entonces eliminamos la moneda, pues, ¿no? Porque monedas son todas, pero no te especifica. Por eso se dice generalidad. La que te especifica, esa la dejas. La que no te especifica, la sacas. ¿Ya? En ese sentido. Vamos. Sigamos. Cuando hablamos de especificidad, ¿a cuántos les gusta el deporte? Me imagino que a todos, ¿no? Hacer deporte, a hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? Entonces todos estamos hablando, no empezamos a hablar del deporte en sí, ¿no? Que el deporte es bueno porque nos ayuda a la salud, el deporte es muy saludable, es una de las de que mejora nuestro físico y tantas cosas, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos hablando de eso. Pero, agarra y alguien, que no, tú sabes que siempre es compañero, alguien dice, profesor, sí, ¿qué pasó? Pero a mí me gusta la natación. Y la natación es importante. Y todos le dicen, fuera de acá, que en Huancayo hace frío, le dicen, ¿no? ¿Qué vas a irte a nadar? Tienes que buscar una piscina temperada. Entonces, si todos estamos hablando del deporte, que es lo general, y alguien te especifica, entonces tendrás que sacar qué cosa, al que te está especificando, pues, ¿no? Tienes que sacar al que te está especificando. Bien, vamos a ver entonces diferencia espacial. Por diferencia espacial, yo sé que todos son estudiosos de lo que es la conquista española, ¿no? Y específicamente en el Perú, ¿no? Cómo se llegaron, cómo se dio, todo lo que hicieron, el contexto y todo. Pero alguien dice, pero profesor, la conquista española también llegó a Argentina. Pero ¿Argentina está dentro de Perú? No, pues entonces tendríamos que ver eso, ¿no? Eso tendríamos que ver. La diferencia que se da entre uno y otro. Entonces, por este aspecto. ¿Sí? Entonces. Y vamos siguiendo. Y por último, esto es la impertinencia de digresión. Cuando hablamos de la impertinencia de digresión, pues teníamos que ver qué cosa. Digamos, digresión es el orden, ¿no? El que estamos yendo. Y a todos estamos hablando estamos definiendo a X. Y estamos hablando del origen de X.
y estamos hablando de las causas de X y consecuencias, pero hay una oración que nos va a aclarar, nos va a complementar sobre X. Eso no tiene nada que ver, entonces esa es la que tenemos que sacarla por esta técnica llamada impertinencia. Sí, mi apreciado estudiante, entonces todo esto es impertinencia, no te olvides. Entonces hagamos un repaso. Eliminación de oraciones por impertinencia. Se da impertinencia cuando hay inconexión temática, no habla del mismo tema. Se da impertinencia cuando hay una contradicción. Estás hablando de algo y alguien habla lo contrario, lo negativo, ¿no? Por ejemplo, se da la impertinencia cuando hay diferencia de temporal. Estamos hablando de una época y el otro te habla de otra época, ¿no? O de un tiempo. También se da la impertinencia cuando estamos hablando de cosas específicas y alguien te habla de términos generales. Entonces se da la impertinencia cuando estamos hablando de lo específico que es el deporte y alguien habla mucho más específico que es la natación. Y después la diferencia espacial, es decir, espacio, tiempo, territorio, ¿no? Estamos hablando de, esa es la impertinencia, ¿no? Y por último, la impertinencia de la digresión, pues, ¿no? Todos los conceptos estamos hablando y se da. Ahora vamos a ver con este aspecto diferencia en el campo temático, pero esto va a ser, ¿cómo se llama? Esto se llama la redundancia. ¿Cuándo es una redundancia? ¿Quién me dice? A ver, yo les escucho, ¿eh? Por favor, ¿quién me dice cuándo se da una redundancia? ¿Cuándo es una redundancia? Pues claro, ¿no? Una redundancia es cuando vuelves a decir lo mismo, ¿no? Voy a ir, voy a bajar la bajada, dice, ¿no? O voy a subir la subida. O eh, voy a comer mi comida, dice, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Son redundancias. Pero esta redundancia se va a dar de tres tipos. Primero, redundancia simple. En esta redundancia simple vamos a ver que acá en la 4 te va a explicar. En la U2 simplemente está incluyendo. ¿Cuál tendrías que eliminar? Ah, la que está bien explicado. Eso se llama simple. Segundo, dice redundancia compuesta. ¿Por qué compuesta? Porque lo que dice en A también se va a decir en... Perdón, lo que se dice en el 1 se va a decir en el 3 y también... y lo que se dice en el 3 se va a decir en el 4. Pero el 3 tiene del 1 y del 4. Entonces, en ese sentido, se tiene que eliminar la que no nos da mucha información y la que está mal distribuida la información. ¿Ya? Y por último, déjame decirte, tenemos la redundancia implícita, la que está dentro. Es decir, dice, ella murió. Si renació, se supone que ya no está muerta. Entonces, la 1 se elimina. Esos son con respecto a la redundancia y a la impertinencia. Espero te haya servido y hayas sacado mucho provecho de esta clase, mi apreciado estudiante. Nos vemos la siguiente, cuídate, un abrazo, nos vemos.